Hola a todos una vez más. Bienvenidos a otra de nuestras reflexiones en tiempo de crisis. Sí, ha sido un tiempo difícil, un tiempo diferente y creo que ninguno de nosotros estaba preparado para esto. Hemos pasado por diferentes dificultades, la económica, la social, no nos hemos vuelto a encontrar con muchas otras personas y las familias están ya confinadas desde hace más de 2 meses y hay tensión. Las heridas duelen de manera distinta y creo que las heridas que más duelen son las que provocan las personas cercanas, aquellos a quienes amamos. Y qué bueno poder ir a la palabra y recordar las escrituras y lo que ellas nos dicen para estos tiempos diferentes. El Salmo 4 es un salmo muy especial. De hecho, yo leí los salmos 3, 4 y 5, que me parece fueron escritos en la misma época. Algunos sugieren que los salmos 3 y 4 fueron escritos como oración durante la mañana y oración durante la noche, porque hay algunas expresiones que se repiten. Por ejemplo, en el Salmo 3 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sostuvo. Y el Salmo 4 tan conocido, versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Pareciera que fueran entonces la oración de la mañana y la oración de la noche. Pero además de eso, el salmista David, que es el autor de estos 2 salmos, pareciera escribirlo durante la misma ocasión. La ocasión del Salmo 3 es cuando huía de su propio hijo Absalón, quien le había quitado no solo sus amigos, sino que ahora quería quitarle el reino. Y parece que el Salmo 5 también es una expresión o una oración de clamor pensando en aquellos que están haciendo daño, aquellos cercanos, sean amigos o, como en este caso, su propio hijo, su propia familia que estaba en contra. Y también habla entonces de la mañana y de deleitarse en él y de presentarse a él en la mañana o en la noche. Sin embargo, quiero enfocarme en el Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tú que en la angustia me ensanchaste, ten misericordia de mí y oye mi oración. Oh hijos del hombre, ¿hasta cuándo convertirán mi honra en infamia? Amarán la vanidad y buscarán la mentira. Sepan que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo clame a Él. Tiemblen y no pequen. Reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Haz brillar sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú has dado alegría a mi corazón, que sobrepasa la alegría que ellos tienen con motivo de su siega y de su vendimia. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro o confiado. Amén. Recordando que David pudo haber escrito este salmo cuando huía de su propio hijo Absalón. Y leemos la historia y vemos la decadencia de un hombre en medio de su familia. Mientras él crecía como rey en su casa, las cosas marchaban diferente. Después de él acercarse y llegarse y acostarse con una mujer, esposa de otro hombre, de uno de sus hombres del ejército, David entonces tiene que ver una horrible escena, escuchar que su propia hija fue violada por su medio hermano, Amnón.
Después Absalón se irrita por esto y mata a su hermano Amnón, al violador. Y mientras tanto David guarda silencio y parece no decir nada. Luego nos dice el pasaje que David estuvo 2 años sin ver el rostro de su hijo. Y Absalón quería ver a su papá, pero no lograba. Luego él comenzó a ganarse el respeto, el cariño, la admiración del pueblo. Y Ahitofel, uno de los mejores amigos de David, su consejero principal, se va con Absalón, su hijo, y lo traiciona. Y este parece que es el contexto de estos salmos, los salmos 3 y 4. Y aquí vemos a un David herido, a un David que suplica al Señor por justicia. Pero imaginen la escena. Está David solo, ha subido la cuesta de los olivos, enlutado, descalzo y con ceniza sobre su cabeza. Hay un duelo profundo. No tanto porque tiene que huir de su casa, de su ciudad, sino porque su propio hijo lo está persiguiendo. Y qué dolor el que se siente cuando es la misma familia la que hace daño. Cuando son los hermanos que están peleando por una herencia. Cuando es el hijo que se ha ido de casa. Cuando es la hija la que ha quedado embarazada. Un embarazo no deseado. Cuando es el esposo el que es infiel o la esposa que engaña a su marido. Cuando hay tanto dolor y tantas heridas en medio de la familia, dentro del hogar, que no se sabe qué hacer. El apóstol Pablo cita el Salmo 4. Enójense, aírense, pero no pequen. No den lugar al diablo. Que el sol no se ponga sobre su enojo. Y hemos escuchado muchas veces que los predicadores o muchos pastores enseñan, mire, arréglese antes de que pase el día, antes de que se ponga el sol, que usted se arregle con su esposa, con su cónyuge, con sus hijos. No se vayan a la cama así enojados, arréglense. Y me parece que esto no es lo que está diciendo el Salmo. Si Pablo está citando el Salmo es porque conoce su contexto y nosotros debemos entenderlo para poder saber qué hacer en medio de una situación difícil, cuando los que hieren están dentro de nuestra casa o están cerca. Y lo primero que hace David, según este salmo, cuando está herido, cuando está enlutado, cuando el dolor no puede ser más profundo, es ir al lugar correcto. Y él va al Señor. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, el Dios que me hace justicia. Tú que en la angustia ensanchaste mi camino, ten misericordia de mí y oye mi oración. Y aquí podemos ver 3 cosas. Lo primero es que David va al lugar correcto, es decir, va al estrado del Señor. Él va en busca, no necesariamente de su hijo, no de las personas que lo han herido como Ahitofel y todos los amigos suyos que ahora están con su hijo, sino él va a buscar el consejo del Señor. Él derrama su corazón delante del Señor y creo que es la primera lección que nos entrega este salmo. Sepa con quién se va a desahogar. Antes de tomar el teléfono y desahogarse con su vecino o desahogarse con su amigo, con su amiga, ábrale su corazón al Señor. Y me parece que es un buen filtro. El mejor lugar donde podemos desahogar nuestro dolor. Es el mejor lugar y la mejor persona que puede escuchar no solamente nuestro dolor, sino ver nuestra herida.
Podemos derramar el corazón delante del Señor. Y estoy seguro de que después de eso, la ira ya se ha calmado un poco, ya ha bajado un poco. Después de que hemos pasado tiempo con el Señor, y parece que es lo que hace el salmista. La segunda cosa que encontramos aquí es no solo David busca el lugar correcto, sino David recuerda las cosas correctas. Él puede dedicarse a recordar todo el mal que le han hecho, sus hijos, sus amigos. Él puede hacer cuenta entonces de cada persona que le ha hecho daño, y él puede pasar una noche amarga y seguir enlutado. Pero él comienza a recordar el bien que el Señor le ha hecho en medio de las situaciones apretadas. Tú que en la angustia me ensanchaste o ensanchaste mi camino. Es decir, David pone su confianza en el Señor que le ha ayudado antes. Porque no es la primera vez que él ha estado aprisionado, no es la primera vez que él se ha sentido mal, se ha sentido angustiado. Y él entonces dice: Señor, yo confío en ti, yo estoy clamando a un Dios que antes, que tiempo atrás, me ha ensanchado en medio del aprieto, en medio de la angustia. Y por eso pide misericordia y le habla en oración. ¿No es un buen recurso para que nosotros en medio de la angustia, en medio del colapso emocional, cuando estamos llenos de heridas por las personas que de cerca nos han herido o las personas que nos rodean, que nos hacen daño, ir al lugar correcto? No solamente ir al lugar correcto, sino recordar las cosas correctas, todas las bendiciones. Y después clamar, pedir con confianza misericordia al Señor. Después de este primer proceso, David les habla a esas personas que lo han herido. Y algunos supondrían que él les está hablando ahora a sus enemigos. No sabemos cuáles son sus enemigos a quienes les habla en el versículo 2 y en el versículo 3. Oh hijos del hombre, ¿hasta cuándo convertirán mi honra en infamia? ¿Amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo clame a Él. Son palabras tal vez ya de desafío a aquellos que le están haciendo daño. Pero yo puedo ver que son palabras que han sido filtradas. Han pasado primero por el espacio donde el Señor ha escuchado. Y me parece que la ira ya ha descendido. La indignación ya se ha menguado. Y ahora vemos a alguien un poco más consciente, menos enojado, menos enfurecido, hablándoles a esas personas que les han hecho daño y les hace un reclamo, al parecer un reclamo tranquilo, sobrio. Oh hijos del hombre, ¿hasta cuándo convertirán mi honra en infamia? Parece que se está refiriendo a esas personas que estaban ensuciando su nombre. Y aquí usted puede estar en uno de los dos lados. Usted puede sentirse y entenderse como esa persona de quien han ensuciado, de quien han hablado, a quien han manchado su nombre. O puede también pensar, si usted y yo hemos sido esas personas que han manchado el nombre de otras, que han hablado de otros, cuando los terceros están en la conversación, cuando hablamos del ausente, del que no puede defenderse. Y David en el Salmo dice:
¿Hasta cuándo convertirán mi honra en infamia? Amarán la vanidad y buscarán la mentira. Sepan que el Señor ha apartado al piadoso para sí. Él puede estar hablando de sí mismo como el piadoso que busca al Señor, y el piadoso a quien el Señor bendice, y el piadoso a quien el Señor escucha. Pero puede ser una exhortación a cambiar de bando, a decir, dejen de ser esos hombres, dejen de ser esas personas que hablan, que escarnecen, como en el Salmo 1, de quienes no están. Y conviértanse al Señor y comiencen a buscar al Señor en piedad. Y hay otro cambio de personaje. Primero David le habla al Señor, luego David parece hablarles a sus enemigos, a los que lo han herido, y ahora parece hablarles a un grupo de discípulos o de amigos. Y les dice, versículos 4 y 5, tiemblen y no pequen. Reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Podríamos suponer que esta es la conclusión de lo que ha sucedido en los versículos anteriores, que David, en medio de la ira, de la confusión, de la indignación, clama delante del Señor, se desahoga, abre su corazón delante del Señor, hace un filtro y luego puede hablarles a esas personas que lo están hiriendo con mayor cordura, con sensatez. Y ahora, ¿será que lo que el Salmo está sugiriendo es una enseñanza de cómo manejar la ira cuando hay una injusticia? Y dice, tiemblen y no pequen. Acá el temblor es ese temblor por ira, cuando crujen los dientes y cuando el cuerpo tiembla de la ira, de la indignación. Tiemblen, pero no pequen. Está bien que estén llenos de ira ante la injusticia, pero no hagan nada. Lo que viene a continuación dice, reflexionen en su corazón, estando en su cama, y estén en silencio. Entonces lo que viene después de la ira no es buscar a la persona que me ha ofendido y tratar de solucionar, porque tal vez vamos a reaccionar con ira y vamos a terminar peor de lo que estábamos. Sino parece que lo que sugiere el salmista cuando el enemigo o quien hace daño está cerca, está dentro de la familia, es guarde silencio, aírese, pero no peque. Vaya a su cama y a reflexionar y esté en silencio. Y después de que reflexione, después de que esté en silencio, entonces ofrezca sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Tal vez lo que podríamos decir nosotros, vayamos a la cama, reflexionemos, que la ira se nos pase un poco y luego abrámosle el corazón al Señor y confiemos en Él, que Él responde. Versículos 6 y 7, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? David estaba rodeado de personas que estaban huyendo de Absalón. Y David dice, haz brillar sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. ¿Y qué es que el Señor haga brillar su rostro delante de ellos? Lo explica en el versículo 7. Tú has dado alegría a mi corazón, que sobrepasa la alegría que ellos tienen con motivo de su siega y de su vendimia. Es decir, el Señor no solamente trae calma, sino trae alegría en medio de una situación difícil. Así como lo había hecho según el versículo 1, la segunda parte, que el Señor en medio de su agonía le había ensanchado, bien el Señor puede dar alegría cuando gobierna la tristeza. El Señor puede convertir la tristeza en gozo, el llanto en sonrisas. El Señor puede traer gozo, alegría en medio de la tribulación, porque es Él
quien gobierna. Es decir, podemos ser controlados por la ira o podemos ser controlados por el Señor. Y David dice, miren, la alegría que produce el Señor es una alegría mayor que la que aquellos que están sembrando y recogen bien y están llenos de fruto tienen. Y por eso David termina diciendo, en paz me acostaré y dormiré. Para algunos acostarse y dormir no son sinónimos. Hay algunos que, como yo, tienen la habilidad natural de quedarse dormidos a los pocos minutos de acostarse. Mi esposa me dice que a veces la impresiono porque a los 3 minutos de haberme acostado ya estoy profundo. Yo tengo esa ventaja, gracias al Señor. Y conozco algunos que también la tienen. Pero hay otros para los que acostarse y dormir, bien sea por una enfermedad o bien sea por una preocupación, no es sinónimo. Y el salmista dice, en paz me acostaré y dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. Es porque es el Señor quien no solamente da la alegría, sino la paz para poder descansar en Él y dejarle los dolores y las heridas a Él para que Él las sane. Y es por eso que el apóstol Pablo, en Efesios, el capítulo 4, versículos 25 y 26, dice, por tanto, habiendo dejado la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. En otras palabras, que esa ira no se convierta en resentimiento estando en silencio, sino que manejemos esa ira en silencio, en la cama, reflexionando y dándosela al Señor en oración, en clamor, para que Él nos traiga paz, tranquilidad y cordura y alegría, para que otro no nos robe el gozo, ni den lugar al diablo, porque Satanás aprovecha estas cosas para hacer daño y para dividir y para destruir hogares. Que podamos descansar en el Señor y que como producto de un hombre nuevo, creados así en Cristo Jesús, podamos hacer algo distinto en nuestros hogares y las heridas sean curadas en el momento oportuno, después de que delante del Señor hemos manejado nuestra ira. Vamos a orar. Señor eterno, te doy gracias por cada familia que se mantiene unida a pesar de las dificultades. Gracias por aquellos que han pensado en tirar la toalla, pero no lo han hecho. Gracias por aquellas familias que permanecen unidas a pesar de que muchas cosas parecen dividirlas. Señor, tú no quieres hogares rotos. Tú no quieres matrimonios destruidos. Tú quieres matrimonios que reflejen esa unión más grande y poderosa y eterna entre Cristo y la iglesia. Porque nuestros hogares deben reflejar tu santidad. Señor, ayúdanos para que podamos llevar todos nuestros dolores, todas nuestras heridas delante de ti y poder abrir nuestro corazón y destapar todo eso que nos está supurando, que nos está haciendo daño, que nos está causando tanto dolor, para que tú lo sanes. Y después de la reflexión y de estar contigo,
poder ir y hablar con cordura, con mesura, con amor a aquella persona que nos ha hecho daño. Que este tiempo de dificultad, este tiempo tan distinto, sea propicio para acercarnos a ti y para acercarnos a los que tú nos has dado para que estén cerca de nosotros. Bendícenos, Señor, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En Jesucristo, amén.